Buenos días a todos. Buenos días, Wendy. Buenos días, toda la gente de mecatrónica, toda la gente de sistemas. Este, Ayer empezábamos sobre, primero, empezábamos sobre la nueva unidad, sobre lo que es el concepto de interpolación y el ajuste de curvas. Lo que les comentaba ayer era el concepto de cómo el concepto de estimación, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo clásico, que es el de los docentes. Nosotros, este, cuando queremos, o sea, imaginemos que los alumnos aprenden como esta curva azul, o sea, es como es el grupo. Eso es como ustedes aprenden. Los docentes, nosotros como maestros, tratamos de enseñarle como la curva roja. ¿Por qué? Porque pues no siempre conocemos todas las características de los grupos. Aparte, no sabemos qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son. O sea, qué tanto, o sea, no sé, en todos estos años, y estamos hablando de casi 29 años, me ha tocado grupos de todo. Desde, perdón, wow, perdón. Ok, desde grupos muy apáticos, de que, ay, pues no les interesa, o grupos que participan un montón, grupos que se ve que le entienden muy bien, grupos que no. Entonces, siempre tratas, cuando hacemos un examen diagnóstico, por ejemplo, lo que tratamos de hacer es buscar estos puntos negros, es decir, buscar el comportamiento, y a partir de ese comportamiento tratar de establecer un PDX. Un PDX sería como un polinomio que nos diga cómo te comportas. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Ah, pues muy fácil. Primero, te permite conocer valores que no conoces, ¿sí? Lo que vamos a trabajar, los algoritmos que trabajamos son algoritmos de interpolación, es decir, te va a permitir calcular valores intermedios entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, es decir, valores intermedios en valores conocidos, ¿sí? Pongamos un caso también, o sea, los docentes, por ejemplo, les digo, nosotros tratamos de que ustedes se comportan igual que los grupos anteriores. Por lo tanto, establecemos esas estrategias y a veces funciona y a veces no. O sea, a veces dicen, no, sí es cierto, los chavos funcionan así. O este grupo en particular, porque recuerden que pues, son muchos grupos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, yo en 10 años que he dado esta materia, pues he dado a 20 grupos, bueno, no, más, muchos más. Entonces no todos se comportan igual, pero tratas de establecer un PDX, es decir, una aproximación, y con esa aproximación tratas de hacer tu estimación. La diferencia con el suponer es que tú muestreas, es decir, checas valores conocidos y a partir de esos valores conocidos, por ejemplo, ayer me decían en los dos grupos, vamos a terminar en 9. Un compañero me dijo, no, yo voy a terminar en 10. Y posiblemente él se muestra, ¿no? Y dice, no, pues es que voy reprobando cálculo, o voy reprobando esto, o se me hace más difícil. Y está bien, porque al final de cuentas haces tu aproximación de acuerdo a tus datos. Si yo decía mi aproximación de acuerdo a mis datos y dijera, a ver, el Antonio Sara te va a volver a estudiar. Voy a hacer, no sé, una maestría en historia, o voy a hacer una maestría, o una maestría en arqueología, cosas que me gustan, ¿no? Imaginemos que quiero hacer algo así, o en turismo. Entonces, según mis estadísticas y según mi muestreo, o sea, yo saqué, ¿qué? Saqué 9.1 en general la primaria, 9.3 en la secundaria, 8.8 en el bachillerato, 8.6 en la carrera, el TEC fue lo más difícil para mí. Luego en la maestría saqué creo que 9.1, algo así, y en el doctorado saqué 9. Entonces, según el promedio y según las características, si volviera a estudiar,
pues sacaría alrededor de 9. Entonces, esa sería mi estimación. Dirían, ay, ¿a poco sí? ¿Y para qué sirve? Pues para muchísimas cosas. O sea, nos permite ver comportamientos, ¿no? O sea, un caso, por decir, yo he visto comportamientos de inflación. Cuando era chico, tenía 14 años, más o menos. Entonces, me tocó ver la inflación del 82, que fue terrible. O sea, ibas al centro y te aumentaban los precios cada semana. O la inflación o el gran problema del 94, que precisamente por eso yo trabajaba en una empresa, trabajaba en una fábrica y la cerraron en el 94. Y por eso yo vine aquí al tecnológico y pues no me arrepiento, ¿no? O sea, gané mucho menos, pero después gané más o menos igual. Entonces, pero de nuevo, ¿a qué va con eso? A estimación. Si nosotros la economía no se recupera, o sea, seguimos con la inflación, seguimos con problemas de seguridad, con ese tipo de cosas, el pronóstico es muy malo. Cuando tú calculas valores o estimas valores intermedios, es decir, entre dos valores conocidos, se le llama interpolación. Cuando tú calculas valores fuera de los valores conocidos, se le conoce como extrapolación. Y los dos son muy importantes. Ejemplos de la extrapolación sería, estás en octubre y en octubre normalmente tanto en las empresas como en el gobierno siempre te empiezan a pedir los presupuestos, digo porque yo ya fui jefe, para el año siguiente. Entonces, por ejemplo, ahorita en octubre de 2022 te van a empezar los presupuestos y cuánto vas a gastar para 2023. Es importantísimo porque dependiendo lo que digas que vas a gastar, te dicen si se aprueba o no se aprueba. Si pides demasiado, por ejemplo, había un presidente municipal, no me acuerdo de dónde, que pedía una millonada y el gobierno federal le dijo, no, no puede ser. O puedes pedir demasiado poquito y luego al final te falte. Entonces, tienes que muestrear cuánto has gastado, cuánto necesitas para pedir para el año siguiente. Y peor, porque muchas veces en los presupuestos te dicen, si gastas de menos, al siguiente periodo te van a dar menos de lo que esperabas. Si gastas de más, pues también van a ver cómo le haces para que te ajustes, ¿no? O sea, trata de que, por eso se le llama ajuste de curvas. Un ajuste de curvas es, por ejemplo, si se fijan aquí, la curva roja, pues no concuerda con la azul. Entonces lo que tratas es de moverla de tal manera que esto rojo concuerde con esto azul. ¿A qué se refiere con moverla? Se refiere a que el polinomio, el grado del polinomio no es el adecuado. Es decir, posiblemente si en lugar de usar un polinomio cuadrático usas uno cúbico o uno grado cuarto o algo por el estilo, en teoría, entre más grande sea el polinomio, más cercano sería la aproximación. Pero para que tú tengas una mejor aproximación, necesitas más puntos. Es como una fotografía. Una fotografía, si ustedes, digo, porque yo las tengo, yo tengo fotografías de hace 18 años o más, o sea, de las primeras cámaras fotográficas de 2003, 2004. Y yo veo las fotos y son fotos pues originales de cámara, pero si las acerco demasiado pues no se ven bien, ¿no? Porque pues, se pixelean. Creo que hay programas ya para corregir eso. Pero bueno, la idea es de que, ¿qué es lo que pasa? Pues tenían pocos, eran fotografías pequeñas. ¿Qué es lo que pasa con las fotos actuales? Tú puedes tener fotos actuales muy grandes, ¿no? Que tienen mucha precisión, o sea, la acercas y se ve mucho. Eso quiere decir que las líneas roja cada vez más se parece al azul. ¿A qué me refiero con que se parece? Con que lo que tú ves se parece a la realidad. Entre más píxeles tengas, entre más puntos, la foto se va a parecer más a la realidad. Y es lo mismo que pasa aquí. Lo que tratas de establecer es una estimación que se parezca lo más posible a la realidad. Sí. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso de nosotros, no siempre tenemos el tiempo para mostrarlos a ustedes y decir, este grupo se comporta así, hay que hacerle de esta forma. Este grupo se comporta así, hay que hacerle de esta forma. No, no hay tiempo y pues los resultados pues no siempre son lo que uno espera, ¿no?
Ya para acabar con esto de las estimaciones y las interpolaciones. Cuando yo entré a trabajar en una fábrica hace muchos años, tenías que pasar por un examen médico. Entonces me puse a platicar con el médico, con el doctor. Y creo que era el único ingeniero, todos los demás que eran operadoras, porque era una fábrica de hacer trajes, la mayor parte eran mujeres. Y, pues, me empezó a platicar el médico y me dice, oye, una muchacha muy guapa que acaba de pasar delante de mí, me dice, no, ella no va a entrar. Y digo, ¿y por qué no va a entrar? ¿Qué hizo mal? Dice, no, lo que pasa es que pues, tiene pareja y no se cuidan, o sea, no usa anticonceptivos y toda esa cosa. Entonces, mi estimación, mi pronóstico es que en menos de 3 meses se va a embarazar y a la empresa le va a costar, le va a costar, pues, la incapacidad de la muchacha, ¿no? Entonces, pues no le conviene a la empresa. Entonces, por lo tanto, no va a entrar, lo cual es discriminación, obvio. Pero entonces el médico hacía una estimación. Y digo, bueno, ¿y cómo sabe que en 3 meses? Digo, pues, y él me podría decir, lo que pasa es que mira, ya podría sacar estadísticas, ¿no? De decir, es que normalmente en estos casos, pues te piden que, de hecho, antiguamente, gracias a Dios ya no, porque precisamente protestaron. A las mujeres les pedían antes pruebas de no embarazo cuando entraban a trabajar, lo cual es algo discriminatorio, pero lo hacían precisamente para el ánimo de estimar que no fueran que rápidamente no tuvieras que pagarles una incapacidad, ¿no? Claro, las estimaciones sirven para muchas cosas, ¿no? O sea, este, por ejemplo, el caso ahorita del aeropuerto, el nuevo aeropuerto. Todas las estimaciones decían que estaba demasiado lejos y que no iban a acabar a tiempo. Y la verdad fue cierto. O sea, si ustedes ven videos ven muestrean de varios lados, pues se dan cuenta que realmente el tiempo que decías que te ibas a tardar 40 minutos, pues era ridículo. O sea, solamente lo puedes alcanzar cuando te abren todas las avenidas y pasas con escolta, como el presidente. Pero todo lo demás es falso. O sea, todo lo demás, la gran mayoría del muestreo, ves varios y casi todos te dicen, nos tardamos 1 hora 40, 1 hora y media. Entonces eso significa que está muy lejos. ¿Estamos? Entonces, si yo quisiera utilizar ese aeropuerto, ya sé que si llego me voy a aventar casi 1 hora y media o más, dependiendo del tráfico. Entonces puedo hacer una estimación. Le digo, me encantan las estimaciones cuando viajo porque eso me permite planear mi viaje. ¿Sí? Entonces, es súper importante que puedas hacer. Si tu estimación, que es la roja, concuerda con la azul, que es la realidad, entonces a la hora de que tú quieras conocer los valores intermedios, te va a dar un valor cierto. Por ejemplo, aquí el valor verdadero es X de y tu estimación es esta de acá arriba en la roja. La verdadera es esta que está abajo y la aproximación es esta de acá arriba. Dices, oye, pero si no va a ser la verdadera, pero va a ser una muy buena aproximación, ¿sale? Este, quizás no sea la verdadera, pero es muy cercana a lo que tú esperas, ¿no? Y eso se usa en todo, o sea, por ejemplo, tú eres una empresa telefónica y dices, si hicieras estimaciones de cuántos clientes vas a tener, no tendrías la saturación que tenemos actualmente, o sea, si las empresas hicieran esto, hicieran el trabajo matemático y dijeras, a ver, ¿como cuántos clientes nuevos esperamos? Pues tantos. ¿De dónde los sacas? Del muestreo. ¿Cuántos clientes? O sea, por decir, ya, cuando nacieron mis hijos, yo dije, pues necesito ganar más dinero. Estimo que necesito ganar más dinero. Afortunadamente fue cierto, o sea, subí de categoría con los dos. O sea, cuando llegó el primero, subí de categoría. Cuando llegó la segunda, subí a la categoría más alta. Entonces, mis estimaciones fueron correctas. Sí necesité más dinero y al revés. Bueno, el error podemos ver que es la diferencia entre el valor verdadero que está en la azul y el valor rojo que está en la, en el valor rojo que está sobre la función, el polinomio de estimación.
Por ejemplo, mi estimación es de que cuando esté más grande voy a necesitar menos dinero. ¿Por qué voy a necesitar menos dinero? Porque mis hijos ya no van a depender de mí. Entonces piensen mucho en eso, porque sus papás, o la mayoría de los papás, deberíamos de pensar que ustedes ya no dependan de nosotros. Entonces, si tú tienes la estimación de que dices, ah, pues es que mi papá me va a pagar el agua, la luz, porque voy a vivir con él, eso es una mala estimación. Una buena estimación es de que algún día ustedes van a tener su propia casa y cuánto dinero necesitan. Les digo, cuando nos íbamos a casar, pues nos dijeron eso. Y la verdad sí fue un error, ¿eh? O sea, porque yo estimé, fue como acá abajo, yo estimé 7,000 pesos, pero en realidad gastamos como 11, porque obviamente ya ahí le incluimos que íbamos al cine cada fin de semana o que íbamos al balneario, etcétera. Entonces los costos pueden cambiar mucho, ¿sale? O sea, calculen ustedes cuánto necesitan para vivir y cuánto es el mínimo sueldo que necesitan. Claro, algo que se puede hacer y que es una buena aproximación y que hacemos todos. Bueno, por ejemplo, en mi caso, sales de la escuela, te pones a trabajar y dices, a ver, ¿cuánto dinero le tengo que, cuánto dinero apoyo, no apoyo, sino aporto a mi casa porque es mi obligación? ¿Y cuánto dinero me tiene que quedar para que, pues, de perdido me siga comprando ropa, videojuegos, etcétera? Entonces, tienes que hacer la, la estimación. Recuerden, estimaciones con datos. ¿Sí? Si yo digo, yo estimo que si volviera a estudiar sacaría un 9, pues lo hago porque cuánto saqué en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ¿ok? Si yo digo, voy a Querétaro, voy a hacer 2 horas, ¿en qué me baso? En todas las veces que he ido. Si yo dijera, voy a ir a Tampico, que donde es mi esposa, pues también 5 horas y media. Y hemos ido varias veces. Entonces haces una estimación y dices, ah, bueno, el caso más sencillo. Imagínense, tenemos un compromiso allá y la misa o el evento es a la 1 de la tarde. ¿A qué horas tienes que salir de San Luis para que llegues allá? Entonces, para eso te sirve la estimación. Estimaciones que tienes datos, que tienes estadística antes de. El primer método que vamos a ver para hacer las estimaciones se llama diferencias interpolantes de Newton, diferencias divididas, que no es otra cosa más que pendientes. ¿Sí? Recuerden que las pendientes lo que miden es el cambio y lo que trata de ver es qué tan rápido cambian las cosas. ¿Sí? Es decir, este, pongamos, yo pondré mi caso, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar formalmente ya a los 26 años, que ya entro al tecnológico y todo, pues mis gastos eran muy simples, o sea, mi mamá me decía, pues tienes que dar la tercera parte de lo que ganas, va. Y lo que me quedaba, pues, pagábamos aparte otras cosas, ¿no? Entonces pon tú que me quedaba la mitad de mi sueldo. Pero pues lo que yo gastaba era mínimo, o sea, gastaba en libros, ropa nunca me he comprado mucho, siempre es muy poca, siempre lo básico. Ropa casi no gasto, gastaba más en libros y en andar con mis cuates, ¿no? Pero tampoco era mucho dinero y siempre ahorraba. Entonces era un cambio de cierta manera. Me caso y ya cambió radicalmente, ¿no? Pues ahora ya somos dos, ahora viajamos más, etcétera. Entonces el cambio en cada una de las etapas, nacieron mis hijos, otro cambio, etcétera. Lo que trata de medir Newton es eso, o sea, agregar los puntos que tienes y ver la diferencia, la pendiente entre cada uno de ellos. Esas pendientes entre los puntos son estas A0, A1, A2, A3. Es la diferencia de la pendiente entre cada uno de los puntos. Si yo, imaginemos cuando era niño, digo, ah, pues cuánto dinero necesitaba, bien poquito, ¿no? De hecho, mínimo, mis papás eran de los que no nos daban dinero para el recreo, o sea, nos daban bien de desayunar antes de irnos, entonces yo dinero no manejaba de niño, entonces, pues casi era muy poco. Ahora les digo, ya fui creciendo, necesité más dinero, y luego más dinero, y ahora necesito más dinero. Digo, ya nos van a pagar afortunadamente. Pero en cada uno de ellos, si se fijan, es el cambio. Es la diferencia del cambio. Por ejemplo, de niño puede ser que mi pendiente de dinero es cero, pues, porque no usaba dinero casi. O bueno, sí, usaba muy poquito. Y ahora no, la pendiente es más alta. Pero cuando ya me retire, algún día,
pues mi pendiente va a ser hacia abajo, o sea, voy a gastar menos dinero. Obviamente voy a ganar menos dinero, claro. ¿Sale? Entonces, esas pendientes son así. Primero la función de X, luego la función de X. Esta es la clásica fórmula de la pendiente. Luego lo que se saca es la pendiente de la pendiente, es decir, la segunda derivada. Luego sería la tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada. Y esos valores, esa primera derivada, primero lo que es el punto inicial, la primera derivada, que es A1, A2 es la segunda derivada, A3 es la tercera derivada, A4 es la cuarta derivada. Se multiplica por las diferencias entre el punto que quieres calcular con respecto a el punto, a los demás puntos. Nosotros podemos ver que que los... A ver, espérame tantito, la gata. No puedo, perdón. Nosotros podemos ver que dependiendo las diferencias, o sea, por eso se llaman diferencias divididas, diferencias interpolantes. Esas pendientes te van a dar una idea de cómo es el cambio que vas a tener. Sí. O sea, y son muy importantes porque, o sea, cuando hacemos esta operación de sacar la primera pendiente, segunda pendiente, tercera pendiente, que es una aproximación a las derivadas, ¿ustedes recuerdan cómo son los cambios? Por ejemplo, los cambios físicos más fuertes son en las primeras 2 décadas. Si yo veo mis cambios físicos entre los 20 años y los 30 años no es tan grande, pero entre los 30 y los 40 es más o menos, y entre los 40 y los 50 casi también no cambia mucho, ya estaba gordo. Entonces, el cambio es diferente en cada uno de esas cosas. Y esos cambios te van a ayudar para hacer una aproximación, un modelo de cómo se comporta el fenómeno, y a partir de ese modelo puedas hacer tu estimación. ¿Por qué tienes que comparar los valores contra los valores muestreados? Pues muy fácil. Imaginemos, hay algo que normalmente nadie, o sea, no nos educan para eso. Pero, por ejemplo, cuando tú quieres ser un gran estudiante, un gran ingeniero, un gran maestro, un gran doctor, tienes que escoger muy bien la escuela. Entonces, nunca nos enseñan a que, oye, escoge bien tu escuela, qué tan buenos son, qué tan esto, qué tan lo otro. ¿Por qué? Porque la escuela no nada más son los maestros, son tus compañeros. Hay escuelas donde tus compañeros son muy competitivos y donde te enseñan a ser así de competitivo. Entonces, trata de buscar, te comparas con los demás. Al revés, hay otras escuelas donde lo que dices, no, pues lo que quiero es pasar y todos mis amigos son muy flojos y les gusta mucho la parranda, irse a tomar a la biblioteca, bla, bla, bla. Entonces, te comparas con el conjunto y a partir de esa comparación tú puedes hacer la estimación. Sí. Las estimaciones para que digas, bueno, a partir de esas estimaciones, ¿cuál es el resultado que esperaría que fuera? Sí. Y eso es importante porque imaginemos ahorita el problema de Nuevo León. El problema de Nuevo León es que no tienen agua. Y dices, bueno, ¿y cuánto tiempo pueden sobrevivir con eso, no? Y de qué otra manera puedes hacer para poder sobrevivir. Entonces tienes que hacer las estimaciones, ¿no? La pregunta obvia, y bueno, ¿qué pasaría si algún día a San Luis le pasa lo mismo, no? Entonces, bueno, para sacar estas pendientes que nos van a indicar cómo son los cambios en el fenómeno, y a partir de esos cambios hacer un modelo que nos permita decir cómo es la estimación. Sí. Si yo me analizo, por ejemplo, yo veo que mis cambios han sido muy leves, no han sido cambios tremendos, ¿no? Mis cambios más grandes, pues, fueron básicamente cuando me casé, cuando me fui a la maestría y cuando nació mi primer hijo, ¿no? Todos los demás soy muy estable, muy, muy estable, o sea, hasta alguien diría, hasta casi aburrido, ¿no? Pero eso es el valor que tiene de A.
es que tanto cambia una cosa con la otra, ¿no? Entonces, es algo que tú tienes que evaluar. Y lo que haces es precisamente esto, empiezas a sacar las pendientes. Primero, estas de aquí son las primeras derivadas, las primeras pendientes, estas son las segundas pendientes, las terceras pendientes, las cuartas pendientes. Recuerden que la pendiente son los valores de y es 1 menos y0 sobre x1 menos x0. Eso me refiero a la fórmula de la pendiente. Pero cuando sacas la de la segunda pendiente, toma los valores de la primera pendiente, es decir, una pendiente de la pendiente anterior. Para sacar la segunda, para sacar la tercera, es una pendiente de las pendientes segundas sobre los elementos, sobre un valor más amplio. O sea, y obviamente vas a generar pues llamémosle una escalerita, ¿no? ¿Qué es lo que vas a obtener con esto? Pues lo que vas a obtener con esto es una aproximación que te va a decir cómo se comporta el fenómeno. ¿Sí? Te dice que el error posible de eso lo podemos ver como esto, que es un valor de la función con un sigma, bueno, no es un sigma, no recuerdo cómo se llama esta letra, creo que es una phi. Sí, es el valor del productorio. Ese es el posible error que tengas. Entonces, el error que vas a tener, dejen, aquí no, es esta función, dependiendo los valores que tengas con respecto a la función. Es decir, el cambio que tú esperas contra el cambio verdadero. Las estimaciones, si la función es, digamos que se comporta de manera predecible, es monotónica, es decir, pongamos mi caso, yo cuando voy al tecnológico, cuando iba todos los días, pues era una función muy predecible, ¿sí? Era algo que siempre yo ya sabía cuánto me tardaba, todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, y variaba muy poquito, o sea, porque estoy muy cerca. Pero por decir, cuando iba a mi antiguo trabajo, que quedaba una media hora, 40 minutos, la variación sí era más alta. O sea, los errores entre lo que yo calculaba en llegar y lo que llegaba, pues eran más altos. Afortunadamente no teníamos reloj checador, ¿no? Teníamos, nada más firmábamos y ya y podíamos la hora que queríamos, lo cual era pues una superventaja. Entonces, el detalle en todos esos casos es que tú el error, la diferencia entre lo que entre lo que es contra lo que tú predijiste, esto es lo que se trata de calcular en esta fórmula, ¿no? En esta fórmula de aquí te dice que el valor de la función de psi sobre el factorial de n, que n es el número de puntos, es lo que te va a dar el posible error, ¿no? ¿Y cómo es el algoritmo? Bueno, x de 0 y x de 1 son los valores muestreados y f de x son los valores de la función. Pongamos ejemplos. X de 0 son los X son los años y f de x es la cantidad de papel que se gasta. O sea, dices, a ver, en X de 0, en 2015, ¿cuántos papel se gastó? X de 0 es el año y fx de 0 es el valor de la función, cuánto se gastó en papel. X de 1 es 2016, fx de 1 es cuánto se gastó de papel en ese día. Entonces, los X y los f de x son muestras. Sí. Es decir, tú vas a hacer estimaciones en base a la muestra. Yo ya lo he hecho, o sea, no recuerdo, voy a buscarlo, pero yo ya hice un muestreo, por ejemplo, de mí, o sea, de cómo me evalúan ustedes. Y de alguna manera se mantiene, curiosamente, o sea, significa que no importa a los alumnos, y significa que en un momento dado soy muy monotónico, es decir, es muy predecible cómo soy, o más bien es muy predecible cómo me evalúan. O sea, ya sea que sea de una manera o sea de otra, bueno, normalmente no cambio mucho. Entonces, esto de aquí son las muestras, lo que ustedes conocen como verdadero, ¿sí? Luego, ya que tienes eso, tienes estos valores de la función, lo pasas a una matriz. Entonces, en esa matriz empiezas a generar los productorios, donde f de 0, f de 1 van a ser
las pendientes, primeras pendientes, segundas pendientes, terceras pendientes, y generas esta fórmula. A partir de eso, bueno, aquí por ejemplo te dice que el paso número 1 va a ser que generes esas pendientes. Si se fijan, esta es la fórmula de la pendiente. La función de y1 menos y0 sobre x de 1 menos x de 0. Sí. Entonces, lo que haces después de que calculas eso, lo metes aquí y calculas los siguientes valores, y a partir de eso vas a generar un polinomio. Y con ese polinomio, tú vas a poder hacer una aproximación. Por ejemplo, imaginemos que conocemos la función. Esto nada más es con propósitos académicos. Es decir, en realidad tú no conoces cómo se comporta la función. Lo que haces es un muestreo. Y eso es importante porque cuando ustedes trabajen, muchas veces les va a pasar eso. Les va a pasarle que no conocen cómo es el fenómeno y tienes que muestrarlo. Imagínate, te dicen, a ver, ¿en cuánto tiempo vamos a sacar quiero saber en 10 horas cuántos productos va a sacar la línea de producción? Entonces le digo, a ver, vamos a muestrar en 1 hora cuántos productos saca, en 2 horas cuántos productos saca, y así me voy. Entonces digo, a ver, quizá ya no llegué hasta las 10 porque es muy caro, pero cuando muestreo 5 o muestreo 8, digo, puedo predecir cuántas piezas van a salir en 10 horas. Por ejemplo, puedo hacer la estimación. Dices, ay, ¿sabes qué? No tenemos las 10 horas, tenemos 3 horas y media. Quiero saber en 3 horas y media, que es un valor intermedio, una interpolación, cuántos productos voy a tener. Entonces tenemos dos valores, los X, que es la variable independiente, la que tú cambias en el experimento, y la variable Y, que es el valor de la función. ¿Cuántos productos produje en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas? ¿Cuántos, por ejemplo, el 1 te dice que es 0, en 4 te dice que es 5, en 5 te dice que es esto? Aquí porque tienes la función, pero esto nada más es como una prueba. Construyes un polinomio interpolante que pase por ahí. Es la estimación para f es igual a 2, es decir, si se fijan, aquí tenemos los valores para 1, 4, 5 y 6, pero si fuera para 2, ¿cuánto sería? Si fuera para 3, ¿cuánto sería? Si fuera para 4.5, ¿cuánto sería? Eso es lo que quieres calcular. Quieres calcular valores intermedios. Y te dice que al final trates de calcular, estimar el error. ¿Sí? Claro que aquí se puede calcular porque conoces el valor verdadero. Esto simplemente es una prueba. Empiezas a sacar las pendientes, sacas la primera pendiente, las primeras pendientes y te da esto. Es decir, la primera pendiente se da fx1 menos fx0 sobre x1 menos x0. Luego, ¿de dónde sale esto de acá? Pues de esta tablita. Si se fijan, este x1 es este x0 es este. Son los valores de las f, que son en esta columna, son los valores de las x, que son en la primera columna. ¿Sí? Entonces, los valores de estos son estos. Es el 4 menos 1, el 1.38 menos 6. Luego en la siguiente se recorre y va a ser la diferencia entre el 5 menos 4, que es lo que va abajo, menos 1.6 menos 1.3, que es lo que está arriba. Y calculas la pendiente en cada uno de ellos. Si se fijan, esto de aquí sale de esta tablita, donde fx de 3, que es 6 menos 5, 1.7 menos 1.6. ¿Sí? Son las pendientes y estos son los valores y los resultados. Como dicen en muchas partes, se deja al alumno que ustedes comprueben que eso sea cierto. O igual lo podemos ver en las hojas de Excel que ya lo hacen. Luego, estas son las primeras pendientes. Sacamos las segundas pendientes porque en el ejercicio te pide que saques un polinomio de grado 2. Si fueran polinomio de grado 3, tendrías que repetir esto 3 veces. ¿Cuál es la diferencia del primero con el segundo? Pues la diferencia es la siguiente. Los valores que vas a obtener aquí, ahora, en lugar de sacarlos directamente de esta tabla, los vas a sacar de los resultados intermedios. Es decir, este punto 46 que se obtuvo de las primeras pendientes, ahora va a venir aquí.
el punto 223 va a venir aquí. Es decir, los resultados de la etapa anterior, vas a sacar la pendiente de las pendientes. Entonces, en lugar de usar directamente los valores del polinomio, ahora vas a usar los valores de las primeras pendientes que ya obtuviste. Este de aquí es este de aquí es este. Luego abajo, en lugar de calcular el 4 menos el 1 o el 5 menos el 4, ahora va a ser el 5 menos el 1. Te vas a brincar. En lugar de ser el siguiente, va a ser 2 después. Es decir, en la siguiente va a ser la resta del 6 menos el 4, no el 5 menos el 4. Como es una segunda pendiente, ya no haces los puntos inmediatos, sino ya sacas de 2 en 2 los puntos, y luego de 3 en 3 y así sucesivamente, para sacar las terceras pendientes. Es como la primera derivada, lo que podemos ver en estas tres primeras es la primera derivada, aproximaciones a la primera derivada, luego esto que ven aquí es aproximaciones a la segunda derivada. De nuevo, ¿de dónde salen estos? Salen de la etapa anterior. ¿De dónde sale esto? Sale de los mismos x que tenemos aquí, nada más que ahora en lugar de ver de 1 en 1, ahora va a ser de 2 en 2. Y el último, de nuevo, agarra los valores de la etapa anterior, y este de acá que no se alcanza a ver, pero es la resta entre el 6 y el 1. En lugar de ser inmediatos, pues te vas de 2 en 2 y en el último te vas de 3 en 3. Si lo vemos en una escalerita es más claro, porque si se fijan, para obtener los valores de estos tres te basaste en los anteriores. Para obtener estos valores te basaste en estos. Para obtener esto te basaste en estos. El valor que queda más arriba de la escalerita, ese es el valor de la pendiente que vas a utilizar. ¿Sí? Y muchos de ustedes les va a ocurrir lo mismo. O sea, en estos años, en la década de los 20, que la mayoría van a entrar o ya entraron, van a tener cambios tremendos, ¿sí? Muy diferentes, por ejemplo, los cambios que tuvieron en la primera década, o sea, en los que fueron de niños, de bebés hasta los 10 años, son muy diferentes a los cambios que van a tener entre los 11 y los 20, y muy diferentes entre los cambios entre los 21 y los 30. Posiblemente en estos años, algunos de ustedes, todos esperamos ya estén trabajando, lo cual no ocurrió en la etapa anterior. Entonces, y posiblemente incluso algunos antes de que termine la década ya hasta puedan tener una pareja, estén casados, tengan hijos, no sé. Ese cambio es a lo que me refiero con A. A es el cambio. Puede que cambies muy poco, puede que cambies mucho. Yo veo mis fotos y la verdad sí cambia mucho. Pero, por ejemplo, depende de la década. Físicamente, yo creo que la década de los 40, ahorita no ha cambiado mucho. El cambio físico, o sea, lo alto, pues no cambié nada. ¿Sale? O sea, por ejemplo, mi estatura no ha cambiado de los... yo cambié, mi estatura fue en la década de los... Alrededor de los 15 años, 16 años fue la estatura que tengo actualmente. Y ya no crecí más. Entonces, si veo el cambio entre los 15 años y los 53 que tengo ahorita, el cambio es cero, porque no cambié, fue constante, o sea, tengo la misma estatura, 1,79. Entonces, A sería cero, porque no cambia nada. Pero si mido la diferencia entre los 15 años y los 10 años, entonces sí hay un cambio. Lo que medí entre los 10 años y los 15 es un A diferente. Entonces, primero calculamos estos valores de A, que son los cambios. Ya que tienes eso, los valores de A, ahora si lo multiplicas por X0, X es el valor que quieres interpolar. Si no conoces a X, X lo dejas como una variable y resuelves todo lo demás. Este X0, X1, X2 lo obtienes de la tabla original, es decir, de esta tabla de aquí, de los valores conocidos, los valores de muestreo. Repasando, los valores de muestreo son los valores conocidos, los que te constan, los que tú mediste, ¿sí? Por ejemplo, en los censos poblacionales se hacen censos cada 10 años. Dices, oye, yo quiero saber cuál es la población mexicana en 2018. Utiliza interpolación. ¿Cuánto es la población mexicana en 2015? En 2005
En 2005 no hubo un censo, pero ¿cómo puedo calcular cuál es la población? ¿Cuánta población había en San Luis en ese año? Ah, pues muy fácil. Haces una interpolación matemática, donde sabes exactamente cuántos había en 2000 y sabes cuántos exactamente había en 2010. Entonces, a partir de esos puntos de referencia, bueno, a partir de todos los puntos de referencia que tengas, por ejemplo, el censo de 2000, de 1920, 1930, 1940, 1950, esos son los X, Y son la población, o sea, F de X es la población, es decir, cuánta gente vivía en México en 2020, 1920, 1930. Y a partir de todo eso, tratas de hacer un polinomio que te diga cómo crece la población en México. Esto de aquí es lo mismo que acá. Estas A se calcularon mediante el proceso de las pendientes que les comenté anteriormente. Estos valores de aquí son, este 0 es de acá, este punto 4620 es de esto, que se obtuvo de estos de aquí que ven ustedes, estas pendientes. Se saca mediante pendientes. Los X, como les dije, son de los valores conocidos, los valores muestrados. Se sustituyen en la fórmula, se saca los polinomios, porque recuerden que esto hay que sacar la multiplicación de los polinomios, y se simplifica. De hecho, como trabajo para ustedes, deberían de esto hacer todas las operaciones para ver si es cierto que ya simplificado te da esto de aquí abajo. Se supone que el método tradicional, el método que nos enseñaron hasta la preparatoria es, yo les tendría que hacer todo el desarrollo para que crean que eso es cierto. Puede ser, pero bueno, se supone que ustedes ya saben hacer todo eso. Entonces, como dicen, si no me creen, pues traten de hacerlo. Aunque la gran mayoría de ustedes va a decir, no, qué flojera, como pueden, a veces es importante hacerlo porque los autores se equivocan, ¿eh? Digo, esta presentación no es mía. Igual el autor se pudo haber equivocado, ¿eh? A veces sale eso. De hecho, pasó en una práctica ayer de que uno de los alumnos me dice, pero es que está mal tal cosa. Y sí es cierto, estaba mal. El autor del se equivocó y en lugar de poner una P hizo una Q, entonces está mal. Pero bueno, el hecho de que creas que de aquí llegas acá, básicamente no te va, o sea, la única diferencia sería de que te costaría ver todo el proceso, pero igual muchas veces, y eso les va a ocurrir en la práctica, o sea, cuando estén trabajando, muchas veces te va a decir, es que de aquí pasa por todo, pasa por una caja negra, pasa por una máquina y sale esto. Y te vas a decir, bueno, ¿y cómo sé que la máquina realmente hace eso? Pues no sabes. Lo único que vas a ver es el producto final. Y si el producto final concuerda contra lo que tú esperas, entonces la máquina está bien. Si no concuerda, pues la máquina está mal y ahora sí te vas a tener que meter en el problema de cómo solucionarlo, ¿no? Pero bueno, y muchas veces tú no vas a arreglar una máquina, obvio. Simplemente la mandas a arreglar o la mandas con gente que ya sabe cómo funciona toda la máquina. O igual ni siquiera eso, ¿eh? Igual muchas veces, y lo pasa en electrónica, falla un proceso, por ejemplo, la otra vez se me dañó la máquina. Entonces de repente falló un proceso, el teclado no estaba bien conectado, tuve que llevarlo con un técnico y el técnico le soldó de nuevo el teclado, ¿no? Entonces, como que como que a veces sí necesitas gente que sepa muy bien cómo es todo el proceso, pero pero aquí como se los explico, yo asumo que ustedes ya saben que esto de aquí, si haces todo el proceso, es decir, multiplicar x1 por x4, x menos 1, por x menos 4, por x menos 5, te va a quedar una cúbica, y aquí te va a quedar una cuadrática, y aquí es una lineal, y luego tienes que hacer todo el proceso. Se supone que al final te tiene que quedar esto de aquí. Esto de aquí es una interpolación con una cúbica de cómo funciona tu proceso. ¿Es la realidad? No. Es lo que les explicaba de la curva roja. Esa es tu aproximación. Pongamos, ahorita me gusta mucho y recomiendo bastante, vean videos sobre economía. Es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque te da una idea de cómo están las cosas.
Entonces, por ejemplo, si los economistas te dicen, nuestros pronósticos son de esto y esto, te da una idea de que, uno, si pides prestado o no. Si dicen que la economía va muy mal y que van a subir las tasas de interés, no pidas prestado porque te va a costar carísimo. Ahora, ¿para qué te sirven esos pronósticos? Para que tú digas, bueno, ¿cuánto voy a gastar y cómo voy a gastar? Eso es importante. Entonces, lo que hacen ellos es esto. Muestrean, dicen, a ver, ¿cómo nos hemos comportado? Y a partir de eso generas esto que ves aquí, un polinomio. Esto es un modelo matemático. ¿Sí? Ejemplos de modelos, yo diría como los maniquís. Un maniquí es un modelo de un cuerpo humano. Claro que la mayoría de nosotros no tenemos el cuerpo de un maniquí. O sea, la mayoría de nosotros somos más altos, más chaparritos, más gordos, más flacos. Pero el maniquí te da una idea de cómo se vería. Los modelos, por ejemplo, las modelos que pasan por las pasarelas, también son igual. O sea, es una aproximación de cómo se supone que se vería la ropa. Claro que es muy diferente, ¿no? Porque la gente que va a usar la ropa, muchas veces no tenemos cuerpo de modelo, ¿no? También pasa lo mismo que con los maniquís. Pero te da una aproximación, ¿sí? O sea, realmente a ti no se te va a ver igual que el modelo que viste en la pasarela o como se ve en el maniquí, pero puedes darte una idea de cómo realmente se vería. O sea, es una aproximación bastante buena. Esto les digo, es un modelo matemático. Pongamos, imaginemos rápido. Por ejemplo, me tocó ver yo hice mi tesis en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y traían, por ejemplo, un transformador, sí, un transformador, unas cajas que ven en las instalaciones eléctricas en la calle. Entonces, lo que hicieron fue muestrearon, o sea, empezaron a hacer experimentos de cómo se comportaría el transformador si estuviera a la intemperie en estados de México donde llueve mucho, Tabasco, Veracruz, etcétera, Chiapas. Entonces lo que hacían era le aventaban con una manguera, le aventaban chorros de agua con ciertas sales, simulando cómo se comportan en la lluvia. Ya para los que conocen Tabasco, por ejemplo, allá llueve, pero por horas y llueve mucho. Entonces lo que querían hacer ellos era, muestrearon, entonces decían, a ver, en tantas horas de echarle agua, ¿cuánto se oxidó o cómo se comportó? En una hora, en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas, sí. O estando tanto tiempo en la intemperie, ¿cómo va a funcionar? A partir de eso, que es precisamente eso que les digo, ese muestreo, es esto de acá, es esta tablita, donde dices en una hora cómo se comportó, en un día cómo se comportó, en 2 días cómo se comportó, en 3 días cómo se comportó. A partir de eso, calculas todos estos valores y generas este modelo matemático que diga cómo se va a comportar. Esta función matemática, ¿qué le podemos hacer? Uf, podemos sacarle raíces, podemos sacarle derivadas, podemos sacarle integrales, lo que tú quieras. Podemos juntarlo con otras para decir, a ver, cómo se va a comportar cuando lo junte con esto. Esto deriva de una experimentación y esto es tu estimación, ¿sí? Una estimación general, es decir, cómo se comporta. Entonces, esos transformadores que les digo, veían si iban a aguantar o cuánto iban a aguantar a la intemperie en ese tipo de climas. Lo mismo podría ser, por ejemplo, en desiertos como Sonora o Chihuahua, ¿no? O sea, le podías poner un radiador o algo por el estilo que tuviera mucho calor y que pudieras ver, va a aguantar tantos meses en el desierto de Sonora o de Coahuila, que hay partes donde está solo, solo, solo. Entonces dices, ¿cuánto tiempo va a aguantar antes de que se descomponga? Ahora, el siguiente inciso de qué pasa cuando x es igual a 2. Si nos fijamos en la tabla original, en la tabla original no hay un x es igual a 2. Cuando x vale 1, la función vale 0. Cuando x vale 4, la función vale esto. Cuando vale 5, vale esto. Pero ¿qué pasa cuando vale 2? No lo sé. Entonces el polinomio, mi modelo, lo único que tengo que hacer es cambiarle el 2 en el modelo, que es esto. Y me dice que mi estimación es 0.6287. ¿Sí? Ahora te dice que cuánto es el valor verdadero
es 0.691471.806. El valor que tú existe la aproximación es 0.6287. Sacas la resta, sacas el error absoluto, lo multiplicas por 100 y te da que tienes un error del 6%. ¿Sí? Y eso es muy útil, pero muy, muy útil, porque dices, ok, no le voy a atinar exactamente, pero puedo hacer una aproximación de qué tanto me voy a equivocar. Entonces, muchos ingenieros hacen eso. El método matemático te dice, necesitas tanto, y me decía un ingeniero que tiene mucha experiencia, y agrégale un 3%. O sea, ponle 3% de más. ¿Por qué dices, no, pues si esas vamos, le voy a poner el 10% y a tirarle al aseguro, pero es muy caro, güey. Entonces, un buen ingeniero lo que hace es trata de obtener la mejor aproximación, o sea, que el método numérico más tu experiencia. Pero no debe de ser demasiado arriba porque si no saldría muy caro, ni tampoco demasiado abajo porque ya no te va a funcionar, va a fallar. Es como cuando se caen los puentes. Los puentes se caen porque la aproximación que tú hiciste la hiciste demasiado abajo. Ahora, si la haces demasiado arriba, o sea, dices que te vas a gastar 100,000 pesos y dices, mejor le digo que gasto el doble, 200,000, pues te sale muy caro y la gente no puede pagar esas cosas. Entonces siempre hay que obtener un equilibrio. Siempre es importante. ¿Sí?